Y bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, amigo de la casa, que siempre nos trae este temazo que aquí lo ponemos en Llegó la Hora. Está con nosotros Roberto Staurovaga, abogado de Comunidad y Justicia. Bienvenido, Roberto, a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, Mara. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y a puertas del fin de semana largo. Bueno, partamos un poco poniéndonos al día. Sabemos que sigue la comisión investigadora respecto a estos programas de acompañamiento de identidad de género, hormonización de menores de edad, y la verdad es que poco sale respecto a estos temas, pero yo sé que a nuestros auditores y a nosotros nos interesa mucho lo que ocurre con la infancia y sobre todo este nivel ideológico que estamos viendo. ¿Puedes ponernos un poquito en contexto lo que ha pasado desde la última vez que conversamos? Claro, para quienes nos escuchan, la Cámara de Diputados tiene esta comisión investigadora que está investigando unos programas que tiene el gobierno, en el fondo, en donde realiza un pseudo acompañamiento a niños que se autoperciben del sexo opuesto, y esto ha dado lugar a una investigación muy grande porque se ha demostrado en el extranjero que tanto estos tratamientos como los tratamientos hormonales que se les dan a los niños en el fondo tienen efectos negativos, en muchos casos son irreversibles. Entonces la comisión investigadora ha citado al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, a hospitales, han asistido expertos, y cada vez se va conociendo más información, cada vez más grave, cada vez más contradictoria, hay muchos vacíos. Entonces la comisión ya está cerca de terminar su trabajo, le queda una sesión, si no me equivoco, o dos más, y ahí va a tener que emitir su informe final sobre qué es lo que concluye respecto a lo que se ha investigado. Y en el fondo es bastante preocupante porque uno se da cuenta que acá no hay control, que esto se trata de una papa caliente. En el fondo acá nadie quiere asumir la responsabilidad. La ministra dice, no, esto es de los doctores. El ISP, que es el que autoriza los medicamentos, dice, no, estos medicamentos no están autorizados para que se usen en niños, la hormona, y así continuamente. Entonces, la situación en el fondo sigue avanzando, no se ha conocido tanto por la prensa, pero yo creo que cuando termine la comisión investigadora, el informe final va a ser algo contundente porque hay demasiadas cosas que no calzan y se nota que este es un programa que no solamente por una cuestión del tema mismo, sino que técnicamente ya está muy, muy mal hecho. Oye, Roberto, una noticia que apareció hoy es que los parlamentarios prohíben al Estado gastar en transiciones de género en menores, que es lo aprobado por la tercera subcomisión mixta de presupuestos, pero esto es una subcomisión que tiene mayoría opositora al gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas de que algo así se mantenga? ¿Te parece que es más una señal o es un avance concreto en esta línea? Para quienes nos escuchan, durante octubre y noviembre el Congreso se dedica a ver cuál va a ser el presupuesto que se va a gastar el próximo año en todos los ministerios. Y la tercera subcomisión mixta, una compuesta por 5 parlamentarios, 3 senadores y 2 diputados. Y lo que se aprobó fue que el Ministerio de Salud no puede gastar plata en comprar medicamentos o que estos medicamentos se administren para menores de edad que tengan que se autoperciban del sexo opuesto, en el fondo. Es decir, que se prohíbe un poco o se busca impedir que se le haga una terapia hormonal a los menores de edad, a los niños, pero también las cirugías, porque en el fondo acá el Ministerio también ha informado que se han realizado cirugías de reasignación de sexo a niños. Entonces el Ministerio dijo que son de 17 años, pero también es una información preliminar, a nosotros no nos calza con otras fuentes que tenemos. Entonces esto nosotros esperamos que sea una primera señal de que el trabajo que está haciendo la comisión investigadora está dando frutos. Es decir, acá lo que está pasando se está informando en el fondo, y ojalá que esto pueda avanzar a la comisión mixta, que ya son estos 26 senadores, o sea, 26 parlamentarios, donde hay diputados y senadores, y ahí es más complicado porque hay 12 que son de oposición, 12 que son del oficialismo, y uno que sería de demócratas y otro de la ADC. Entonces, ahí yo creo que es cuando esta idea de que esto no tiene color político, que esto es por los niños, en el fondo tenemos que empezar a ver que se reflejen las votaciones. Acá no podemos empezar a decir que porque esto partió de un lado, partió del otro, o que esto impulsó. No, acá hay un problema grave, hay una falta que se está cometiendo por parte del Estado con niños que están experimentando con ellos, y por tanto se espera que todo el espectro político se dedique a tratar de cortar esto, porque realmente el daño que se le va a provocar a los niños a largo plazo va a ser muy grande. Bueno, estamos conversando con Roberto Staurovaga, abogado de Comunidad y Justicia. Roberto, te quería preguntar precisamente porque este tema tiene muchos tentáculos, o sea, no es solo
esta situación. Nosotros vemos este programa de acompañamiento de identidad de género, del cual se envían niños desde los colegios, desde los sistemas de salud, el CEFAM, pueden personas que no son los padres, de hecho, tomarlos y mandarlos a estos programas, que tienen exclusivamente esta terapia afirmativa, que es en el fondo decirle a un niño que si se cree algo, eso es lo que es. Claro. Algo que terapéuticamente es bastante incongruente, porque un paciente no debería poder autodiagnosticarse. Pero y de esto, en el fondo, lo que han dicho muchos expertos, que esto empuja a los niños a una situación de una necesidad de una intervención hormonal, porque su autopercepción no es la percepción que tiene el resto. Sí. Entonces, entra en este proceso de los bloqueadores de pubertad cuando son muy chiquititos, y ahí cuéntanos tú, ¿desde qué edad ustedes han estado investigando que se les está poniendo hormonas, bloqueadores de pubertad a menores, para después hacer la hormonización cruzada, que es de cambio de sexo, para terminar en la cirugía? ¿Qué es lo que ustedes han observado? Porque en el fondo uno aquí tiene que ver dónde están todos los tentáculos, porque en el fondo cosas que de repente dicen, como uno dice como, ya bueno, pero esto no está tan malo, está potenciado por otros lados que son tremendamente vulneradores. Claro. Yo creo que acá el Estado o el gobierno es de las pocas cosas que ha hecho bien. Ha hecho un buen programa, en el fondo. Y eso es muy preocupante, porque ha hecho un buen programa que hace mucho mal. El PAI, en el fondo, este programa de complemento a la identidad de género, funciona como una esponja, es decir, que absorbe, y esa absorción, en el fondo, se obtiene mediante la derivación de todas las instituciones del Estado que están relacionadas con la atención a niños. Es decir, llegan desde los establecimientos educacionales, llegan desde tribunales de justicia, por ejemplo. Nosotros, de la información que hemos recopilado, existen 100 casos de derivaciones desde los tribunales. No sabemos si esos 100 casos corresponden a padres judicializados. Pero también nos surge la pregunta de decir, ¿por qué hay 100 derivaciones? ¿Por qué un tribunal de familia, en el fondo, podría derivar un caso así por una identidad de género si es que no es por un padre que supone que metan a su hijo a este programa? Entonces, ahí también hay una cifra negra que nosotros no conocemos. Después están los programas de niñez, el Chile Crece Contigo, y también reciben desde eso, ya se adherían desde allá. Luego tenemos las municipalidades. Nosotros nos sorprendió muchísimo cuando fue la subsecretaria de la Niñez, pero nos dijo que hay municipalidades que tienen sus programas propios. Es decir, la municipalidad de Santiago, la de Recoleta, por ejemplo, tienen sus propios programas de acompañamiento o de identidad de género que también atienden a menores de edad. Entonces, esto ya no es solamente los ministerios, sino que también se extiende a lo largo de todo Chile. Si nosotros pudiésemos hacer un catastro de cuántos municipios, a través de sus oficinas de la diversidad, a través de sus divisiones o departamentos de salud o de inclusión, no sé cuánta más información seguiría saliendo, porque en el fondo, lo que informa el Ministerio de Salud es lo que conoce respecto a lo que le llega por los hospitales. Pero lo que se recibe por los municipios, de eso no tenemos ninguna cifra. Entonces ahí también se abre otra cifra negra más. Y también pasa que existen convenios de algunas organizaciones pro-trans con municipalidades para la entrega de medicamentos a través de las farmacias populares. Entonces, ahí también otra lista más que se abre. Es decir, ¿quién está controlando esta situación? ¿Cuáles son esos convenios? ¿Quién lo entrega? ¿Cómo se realiza la confirmación? ¿Son para menores de edad? ¿Hay un consentimiento de los padres? ¿Cómo se administran? Etcétera, etcétera. O sea, es una caja de Pandora que nosotros creemos que no para de abrirse. Y respecto a la edad que hemos visto, nosotros hemos recibido información al menos de que hay 2 casos en 2 hospitales, uno de Magallanes y otro, no me acuerdo en dónde, pero que se empieza a hormonar desde los 9 años. Entonces, eso ya es complicado, porque en el fondo el criterio ya no es tanto la edad, sino la aparición de la pubertad. Y nuevamente son cifras preliminares. Nosotros la obtuvimos por transparencia, pero a nosotros nos gustaría que el MinSal realmente se hiciera cargo de esto con seriedad, con profundidad, no mandando mails, que es lo que hace para obtener la información, y nos dijese, a ver, realmente cuántos casos tenemos. Tenemos incluso de menos de 9 años. El ministro de Educación, cuando fue la semana antepasada, si no me equivoco, reconoció que existe un caso de derivación desde un jardín infantil al PAIG. No es un caso de hormonación, pero sí estamos hablando de niños de menos de 5 años, que en el fondo desde la JUNGI existe ya una capacitación, un protocolo de derivación para que los niños que a los 3 años, no sé, juegan con muñeca, o las niñas que juegan con pistola, sean signos que consideren que son niños trans, por decirlo de alguna manera, o autopercibidos trans, y haya que derivarlo. Entonces, no, y además que aquí, perdona, pero aquí hay un adulto que toma a un niño de 3, 4, 5 años y determina que este niño tiene una incongruencia de género, entonces tiene que mandarlo... Claro. Perverso. Claro, entonces en el fondo acá es una esponja porque recibe desde muchos lados, no hay protocolos claros, y de hecho lo que también, lo que más nosotros, una de las cosas que más nos preocupa es que se supone que si es que hay derivaciones tiene que haber un consentimiento de los padres. El MinSal dice que no, el MinSal dice
Si se deriva un niño, no es necesaria la autorización, se le informa a los padres. Y por otro lado, el Ministerio de Educación nos dijo en la comisión investigadora que siempre que se realice una derivación desde un establecimiento educacional tiene que ser con autorización de los padres. Entonces, a nosotros no nos cuadra. Pero también el Ministerio de Educación dijo, la derivación tiene que hacerse con este consentimiento de los padres, consentimiento informado, pero ellos al mismo tiempo están elaborando un protocolo de derivación. Entonces no hay un formulario tipo y por tanto el Mineduc no puede decir con absoluta certeza de que cada derivación en el fondo tiene su consentimiento de los padres congruente en el fondo. Es decir, podemos tener una diferencia y no sabemos de cuántos son de niños que en el fondo son derivados al país sin que los padres consientan. Y nosotros en nuestra área judicial, que nosotros acompañamos, representamos judicialmente a padres, nos ha tocado ver eso, que hay niños que se derivan a los programas de identidad de género sin la autorización de los padres. Y en ese sentido, ¿cómo conversa esta situación o cómo se relaciona con la ley de convivencia escolar? Porque ahí también hay un punto interesante a propósito de la discusión que se dio en el Congreso y hoy día está como muy al aire, ¿no? Claro, en la ley de convivencia escolar lo que se pretende... Los tentáculos, claro, los tentáculos. Claro, se pretendía incluir que en el fondo la discriminación por identidad de género fuese constitutivo de una causal que fuese sancionable de forma muy gravosa. Es decir, cualquier persona que aunque no está de acuerdo, no tratase a un niño según su nombre social, podía arriesgar a ser denunciado, la superintendencia fiscalizaba y la persona, el establecimiento educacional, el profesor, un padre, porque era cualquier integrante de la comunidad educativa, podía arriesgar sanciones. Y eso, en la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, se logró sacar y por tanto pasó al Senado sin ese problema. Pero en el fondo, si uno relaciona las dos cosas, podría decir, un papá que se opone a que deriven a su hijo a este programa de acompañamiento de la identidad de género al PAIG, o un profesor o un director de un establecimiento que no quiere hacerlo, entonces podría llegar a la Superintendencia de Educación por una denuncia de cualquier persona y fiscalizar y sancionar eso. Entonces, en el fondo, acá se va armando como un tinglado cada vez más complejo y más coherente en sí mismo, que va apretando y va impidiendo que acá uno pueda decir, no, yo no quiero esto para mi hijo. Y con sanciones que son absurdas. Nos queda un minuto para poder cerrar, pero todo esto está un poco bajo el marco de la ley de identidad de género. Sí. En el fondo ahí está la madre de esta batalla, claro, que permite que estas cosas ocurran. Sí. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué dice? ¿Cómo se...? O sea, yo creo que a la ley hay que... A mí me encantaría que realmente se reformara de raíz. Hay cosas que yo creo que son inadmisibles. O sea, esta cuestión de los programas de acompañamiento, que no haya nada sobre los padres, que se presuponga que tienen que partir desde cero, el enfoque de no patologización, que el fondo... Porque lo que hace el enfoque afirmativo es que viene hacia adelante, pero ¿qué le pasa al niño atrás? ¿Por qué el niño está con esto? O sea, eso no existe en el fondo. Y este enfoque, este principio impide. Entonces yo creo que acá hay que modificar la ley y hay que hacer una auditoría muy grande a todo esto. Y lo último es que es necesario que esta cuestión no tenga un color político. Si no se ponen de acuerdo o no ayudan en esto, nosotros en 10 años más vamos a estar pagando un precio muy alto en cantidad de niños. Bueno, un llamado de atención a la comisión que lo va a ver. Tal cual. Bueno, interesante conversación con Roberto Astaburuaga, abogado de Comunidad y Justicia. Te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.